Seniyama. Ikú torí oníbùjẹ́ fò lọ Seniyama. Ikú dákun máa lọ òrèrè, àrùn dákun má ṣe dúró nítòsí. Òfò má ṣe dúró nítòsí, ọ̀ràn má ṣe dúró nítòsí o. Ikú torí oníbùjẹ́ fò lọ, àrùn torí oníbùjẹ́ fò lọ, òfò torí oníbùjẹ́ fò lọ o. Ọ̀ràn torí oníbùjẹ́ fò lọ, ẹ̀gbà torí oníbùjẹ́ fò lọ. Adogun ayé adogun ọ̀run torí oníbùjẹ́ fò lọ. Seniyama. Ikú torí oníbùjẹ́ fò lọ. Seniyama. Ok, padrino, una pregunta, que como mismo yo la tengo, la deben tener mucha gente. ¿Cómo la religión Yoruba llega a Cuba? Ya sabemos que fue a través de la esclavitud, pero las personas creen que fue de la manera que yo lo creía antes de tú explicármelo, antes de nosotros conversar del tema, que por eso es que quiero que todo el mundo lo sepa, porque las personas están así, de esa manera la gente no sabe en realidad cuál es la base. La raíz. Exacto, sí, la base, mi amor, la raíz. ¿Cómo sucedió realmente? Bueno, mira, para llevar a cabo esa explicación, creo que debemos irnos a qué estaba sucediendo en la otra parte del mundo. Generalmente, cuando se habla de esto, se habla del periodo colonial, de la trata negrera, la trata de esclavos, y se habla del océano para acá, ¿no? Del Atlántico para nuestra civilización. Uno a veces nunca indaga o se olvida de hablar de los eventos que llevaron a cabo eso. Lo primero que tenemos que aclarar. Disculpa, Nigeria en realidad no es porque no es que los nigerianos fueron para Cuba. No. Los nigerianos de hecho no existían. Acuérdate que existía Yoruba Land, territorio Yoruba. O sea, Nigeria como país se constituyó muchos años localizado después. En África. Para las personas que no sepan. Exacto, localizado en África occidental. O sea, África occidental, el imperio Yoruba creció muchísimo, llegó hasta hacer frontera con Costa de Marfil. Era un imperio bastante grande en lo que era West África, África subsahariana. Ahora bien, ¿qué sucede con el imperio? El imperio, si hacemos un poco de historia, va a ser un poco de historia de dónde vienen, de dónde venimos, sin llegar a la historia de la cosmología. Yo creo que eso es tema para otro programa, porque ese es un tema largo. Claro. Vamos a hacer la historia en la Tierra. La historia en la Tierra, Odùduwa es el fundador de la raza Yoruba. Los yorubas creen al mismo tiempo que Odùduwa no solamente es el padre de los yorubas, sino es el padre de la raza humana, realmente, por nuestra tradición. Ifá soporta eso diciendo que bueno, que sí, que Obatala, el primer grupo que creó fue Dudu, el de los negros, después creó el grupo de los amarillos y los rojos, que ahí entran, bueno, pues nada, los chinos, los indios, etcétera, los aborígenes del momento, y el último grupo que creó fue el grupo de los blancos. Pero bueno, no vamos a adentrarnos en eso porque eso ya es cosmología yoruba, principio de la creación, que sucedió, etcétera. Que pero bueno, vamos a tocarlo también. Lo tocaremos en su momento. Vamos a la Tierra. En la Tierra, Ifá siempre se refiere a la colonización de la Tierra. Los orisas tuvieron que llegar a la Tierra, instalarse en la Tierra y colonizar la Tierra hasta cierto punto, ¿no? El rey de los yoruba, hasta ese momento, era Obatala. El orisa Obatala era el rey, siempre fue el rey. Olodumare en algún momento determinado, Odùduwa llega. Hay diversas historias de Odùduwa que no creo que vamos a adentrarnos en ella ahora porque sería muy largo. Odùduwa, alguna historia dicen que vino de la Meca, otros dicen que vino de Egipto. Yo personalmente contrarresto todas esas otras, porque si hubiera venido de Egipto hubiera rastros de la tradición egipcia en Yorubaland, y esos rastros hoy en día no existen. Si hubiera venido de la Meca, está muy difícil, porque la Meca está en Arabia Saudita. Arabia Saudita tendrías que cruzar el Mar Rojo, etcétera. Está demasiado lejos para atravesar el desierto en aquella época. Pero bueno, eso es tema para otro debate. Traeremos un invitado y debateremos. También está la historia de la cadena. Odùduwa se perdió en el desierto o se perdió en su trayectoria y le pidió a los Olodumare, por favor, llévame a donde tengo que ir, donde va a estar mi destino. Y Olodumare le mandó una cadena, él se aguantó de la cadena. Y cuando descendió de la cadena, descendió en Ile-Ife.
Wow. que es la capital espiritual Yoruba. Pero bueno, vamos a hacer, en esto que estamos tratando, ya en el plano terrenal y de la historia Correcto. más hacia acá, vamos a hablar de Odudua. Odudua tuvo generación. Cuando Odudua se convierte en el rey, hace una guerra con Obatalá, Obatalá pierde esa guerra. A eso le vamos a pasar por arribita rápido. Claro, Obatalá claro. pierde esa guerra y Odudua se convierte en el líder, el rey de los Yoruba. ¿Por qué hago esta historia? Hago esta historia porque la esclavitud que recibió Cuba la recibe a raíz de eventos que sucedieron en Correcto. Nigeria. Que por supuesto todo esto pasó mucho tiempo antes, atrás, ¿no? Claro. Pero bueno, este descendiente de Odudua, Oranmiyán o Oranyán, es uno de los fundadores de Yorubaland entero, porque fue un conquistador, fue un guerrero, fue un tipo que no es de fábula, que no es irreal, es parte de la cultura, pero es parte de la historia. Existió, se sabe que existió, una persona real. Oranmiyán funda el Imperio de Oyo, como mismo funda diversas otras ciudades a base de palo y mandarria, ¿no? Claro. Y funda el Imperio de Oyo, se convierte en el primer Alafin de Oyo. Oyo fue una ciudad que se fundó y que empezó a crecer y crecer y se convirtió en un imperio. Por eso se conocía como el Imperio de Oyo. ¿Cuál era su negocio? El ejército. Wow. El ejército, el army, el Imperio de Oyo controló toda esa zona de West África, llegó a controlar todas las rutas comerciales de la zona y era la frontera defensiva del resto de Nigeria. Era quien protegía el resto de Nigeria. Ahora bien, el Imperio de Oyo se hace famoso porque de ahí es de donde viene Changó. Changó fue el cuarto Alafin de Oyo como todos sabemos es un Orisa bien venerado que todo el mundo conoce. Ahora, vamos a pasarle por arriba a Changó. Pasarle por arriba a Changó porque Deja que me responda mi pregunta. es demasiado. Dale. Entonces, pero bueno, vamos haciendo esa pequeña pausa. Claro. Oyo, famoso por Changó. Ahora bien, ¿qué pasa con el Imperio de Oyo? El Imperio de Oyo se hace exageradamente fuerte en su época, expande el territorio de Yoruba, siempre bajo la promesa de ser la línea defensiva, la primera frontera defensiva del territorio Yoruba y por supuesto su capital espiritual, Ile-Ife. ¿Qué sucede? Lo que sucede es lo siguiente: ya dejamos a Oranmiyán atrás y dejamos esta parte atrás. Ya se fundó el imperio y empezaron a pasar muchos años y muchos Alafins. Alafin es el título de rey de Oyo. Correcto. Muchos reyes. Ahora, ya cerquita a nosotros hay un Alafin que es el Alafin Awolé. Awolé fue un Alafin, un rey de Oyo que debilitó el ejército, hizo varios disparates. Ya aquí estamos hablando, ya para situarnos en fecha, finales del 1700. ¿Ok? 1780 y tanto, ya estamos hablando. Ahora bien, Awolé empezó a cometer disparates con el ejército, cuando el ejército era una de las cosas más importantes. Muchos disparates, descuidos con el ejército y utilización del ejército en cosas que no debía. Una de ellas, una de las más connotantes, ¿no? De las más malas, que también que llevó a cabo, fue uno de los motivos de que los yorubá se volvieran esclavos. Hasta ese momento no habían esclavos yorubá. O sea, vamos a situarnos en esto. Esto es una cosa importante. Claro. La gente tiene la concepción por las telenovelas, Sol de Bate, y por eso, por lo otro, por la historia, por los muñequitos, por el Pidio Guardé, qué sé yo. La gente tiene la concepción de que desde 1600 o de principio de 1700, cuando se murieron todos los indios, están llegando yorubás a Cuba, y no es así. Los yorubás empezaron a llegar a Cuba a mediados del 1800. ¿Por qué? Vamos para atrás de nuevo. Awolé, uno de los disparates que comete es que después de haber jurado en su coronación de que Oyo nunca atacaría Ile-Ife, ataca a Ile-Ife. Wow. Ataca a Ile-Ife en 1793. Ataca a Ile-Ife y eso le debilita el ejército porque Ile-Ife lo logra repeler. ¿Qué sucede? Alrededor de los yorubá habían numerosas tribus vecinas. Tribus vecinas que entraban en conflicto
con los Yorubá. Una de esas tribus eran los Fulani, que en diversas ocasiones habían atacado el Imperio de Oyo tratando de penetrar en lo que era el territorio de Yorubalán. Habían sido repelidos. Mucho más atrás habían tenido éxito en conquistar Oyo, pero por breve tiempo. Eso no duró mucho. Pero bueno, una vez de que Abolé había echado a perder la cosa, para hablarlo así popular, los Fulani reinvaden Oyo. Al reinvadir Oyo, esa invasión ¿Cómo que tomaron ventaja? es suceso, porque el ejército estaba bien mancillado. Correcto. Estaba bien mancillado y logran invadir. ¿Qué pasa? Había una ley, con todas estas trastadas que estaba haciendo Abolé, había una ley en el sistema de gobierno de los Yorubá, en Oyo precisamente. Los Yorubá tenían un sistema bastante avanzado para su época. Cuando todo el mundo estaba en el feudo, donde yo soy el rey y yo hago lo que yo quiera porque sí, los Yorubá tenían un rey, tenían una estructura de gobierno, tenían un rey que por generación, bueno, pues nada, le tocaba, qué sé yo, pero había un concilio de sabios o como un senado, y estaba también el concilio Ogboni, que era una especie de gobierno federal, que era el que ejecutaba la ley, o coronaba al rey o lo destituía. Bueno, en Oyo, ese concilio se llamaba Oyo Mesi. Otra ley era que si el Alafin no ejecutaba sus poderes correctamente o no gobernaba correctamente, o el concilio del pueblo estaba insatisfecho, se podía destituir al Alafin. La ley decía que si el Alafin lo destituían tenía que suicidarse. Wow. Entonces, Abolé, ante tantas trastadas, y después de haber querido invadir Ileife en 1793, lo destituyen como Alafin. Y tenía que suicidarse en la plaza. Esto es historia yoruba, es una leyenda, pero es historia yoruba. Se conoce como la maldición de Abolé. Abolé, entonces se paró, la historia dice que se paró en la plaza de Oyo, o del viejo Oyo, que Oyo hoy mismo no está donde estaba antes, porque donde estaba antes lo destruyeron después, ¿no? Correcto. Abolé tiró varias flechas, se paró con un arco y una flecha, tiró una flecha al norte, al sur, al este, al oeste, y les dijo al pueblo de Oyo, sus hijos y los hijos de sus hijos van a ser esclavos. Como que los maldijo, ¿no? Los maldijo. Como una maldición. Se conoce como la maldición de Abolé. Wow. Ahora bien, ya estamos entrando en el principio de 1800, ¿verdad? Los Fulani, acuérdate, invadió en 1793. Se le calentó la cosa a partir de 1793 se le calienta la cosa a Abolé. Sucede esto de la maldición y los Fulanis invaden el imperio de Oyo y logran destruir el imperio de Oyo. Wow. Entonces, ¿qué sucede? El imperio de Oyo, después de guerras y después de conflicto, finalmente en 1835, fíjate, ya nos pegamos para acá. La gente, y pensamos que están llegando Yoruba de hace mucho tiempo. No, porque hasta ese momento estaba el imperio de Oyo y era impenetrable. Al caerse el imperio de Oyo, estamos hablando ya de 1835, la caída del imperio, los Fulanis entonces empiezan a esclavizar a los Yoruba. Wow. Vamos a hacer una pausa aquí. Otra de las ideas que a veces la gente tiene, por la cultura general, por los muñequitos en Cuba. ¿Te acuerdas de un muñequito que decía, hermosa mañana para explotar indios? Llegaban los españoles a coger a los indios. La trata negrera no funcionaba de esa manera. Nadie iba a Nigeria en un barco de vela, se anclaba y decía, a cazar negros. Eso no existía. No, ni te bajabas en la playa y te iban a estar esperando. Exacto, estaban ahí jugando al areíto, como los indios nuestros, ¿no? En la playa, no. Ni se iban a meter maleza adentro, bosque adentro, a buscar en un territorio que tú no conoces. No. Cuando ellos llegaban a la playa, ya habían una hilera de cientos o de miles esperando porque los otros los cazaban. O sea, la esclavitud empezó de una tribu con otra tribu. Entonces, a los Fulani invadir Oyo y penetrar Yorubalán, entonces ellos esclavizaron y empezaron, se lo vendían por nada, por estilo indio, oro por tenedores, y por decir algo, ¿no? Claro. Algo irrisorio.
los barcos negreros, que como se llamaban, cargaban la mercancía, porque eso era una mercancía en aquella época, los esclavos, y hacían la travesía del Atlántico. Ahora bien, Disculpa, padrino, ¿cuántos días se echaban en travesía para llegar a Cuba? eso estamos hablando de un barco de vela, que dependía del aire. Claro. La travesía era mínimo 6 meses. Wow. 6 No meses. todos llegaban, ¿no? Muchos se morían. Esa es la razón por la que otro de los mitos es que a Cuba o a nosotros nos llegaron viejos que eran extremadamente sabios. Eso es un mito. Eso es un mito, no porque lo diga yo, un mito de historia pura. Esa travesía duraba 6 meses, era en la barriga del barco, sentado, cadena con cadena y cadena con cadena, artepipi y caca en el mismo lugar. Un viejo de 80 años No lo vi, no no sobrevivía, pasa, un viejo no de pasa. 70 Aparte, no sobrevivía. aparte, padrino, si los compraban era para trabajar, Para trabajo, para forzoso. cosas pesadas. Exacto. Una persona mayor no le servía para eso. Exactamente. Sobre todo también, supongo que mujeres para dar a luz y poder procrear, ¿no? Exactamente. Ahora, si seguimos haciendo un poquito de historia, ¿Cómo llegaron? en 1835, entonces, dejamos claro que se cae el Imperio de Dios. Ahora, vamos a hacer una pausa del lado de allá. Vamos entonces a hacer un play del lado de acá. ¿Qué estaba pasando del lado de acá en el mundo? Cuba, hasta ese momento, o hasta principios del 800, no tenía tanta trata negrera. Realmente, porque no había nada que justificara. Tabaco era lo que había. Ni tabaco no llevaba tanta trata negrera. ¿Cuáles son los eventos que justifican la demanda? Una demanda, ¿qué sucedió? Eso fue una demanda que vino casi síncrona con los eventos que estaban sucediendo en la otra parte del mundo. La Revolución de Haití, que empezó a finales del 1700, de hecho empezó en alrededor de 1790 y tanto, 97, 98, pero que culmina en 1804. La Revolución de Haití culmina en 1804. ¿Qué pasa? ¿Cómo es esto relevante? Haití era el principal exportador de azúcar. Haití tenía una trata negrera fuerte por el azúcar. Los terratenientes de Cuba vieron la posibilidad de trasladar el negocio del azúcar para Cuba. Wow. Entonces ya donde a mediados, 30 y tanto para arriba, del 1800, empieza a haber más demanda por negros esclavos, cuando entonces sincrónicamente del lado de allá se está cayendo el Imperio de Dios y una tribu está esclavizando a la otra. Claro. Entonces, esos son los eventos históricos que llevaron a que a partir, dígase, para decir un número que nunca va a ser exacto porque Claro. nadie estuvo ahí, 1840, década del 40 al 50 del 1800, empiezan a llegar a Cuba los primeros yorubá. Entonces no fue tan... Puede haber llegado unos cuantos perdidos antes, pero digo, Claro. la masividad. Seniyama, ikutorio ni buje fola seniyama, ikudakun ma lo rere, àrùn dákun má ṣe do nítòsí. Òfò má ṣe dúró nítòsí, ọ̀ràn má ṣe dúró nítòsí o. Ikú torí oníbùjẹ́ fò lọ, àrùn torí oníbùjẹ́ fò lọ, òfò torí oníbùjẹ́ fò lọ o. Ọ̀ràn torí oníbùjẹ́ fò lọ, ẹ̀gbà torí oníbùjẹ́ fò lọ. Adogun ayé adogun ọ̀run torí oníbùjẹ́ fò lọ. Seniyama, ikú torí oníbùjẹ́ fò lọ. Seniyama, àti ikú ni àtàrun àtòfò àtẹ̀gbà.